tal? ¿Cómo estás, Antonio? Un gusto poder compartir contigo y todas las familias que se van sumando a este en vivo. El tema de hoy es cómo abordar el tema de la convivencia familiar en cuarentena, ¿no? ¿Cómo funciona en realidad Así la es. convivencia familiar en la cuarentena? Es un tema bastante interesante porque tiene que ver no solo con el regreso de las personas que trabajan a la casa, ¿no? Es el regreso de personas que no veías casi por horas nada más a dormir y luego a despertar. Es el regreso de los niños de la escuela, ¿no? Y tenerlos ahí permanentemente y por lo tanto es una nueva forma de vivir. Y es algo que nos vamos a tener que ir acostumbrando porque esto tiene todavía para rato, ¿no? Entonces, a medida que vamos a ir viendo algunas ideas, memorias, algunas imágenes, ¿no? Que se van a proyectar, vamos a ir enlazando y de repente por allí ustedes van a poder ir consultando, ¿no? Haciendo las preguntas. He visto que han hecho preguntas que están bien interesantes, así que encantado de poder conversar y responderlas, ¿no? Perfecto, gracias Brian por ello. De hecho, vamos a estar leyendo algunas de las preguntas que nos han dejado durante la inscripción. Yo creo que para hacerlo un poco dinámico, antes de comenzar con la presentación, leemos algunas de las preguntas. No sé cómo te viene eso, Brian. Te agarro un poco desprevenido, tal vez. No, no, tranquilo, tranquilo, les he visto. Ah, ya, perfecto. A ver, entonces déjame un segundo. Voy a buscar algunas de las preguntas que nos han dejado ustedes a la hora de inscribirse. Bienvenidos a aquellos que recién se están conectando. El webinar acaba de empezar. Vamos a estar leyendo para iniciar algunas de las preguntas que nos han dejado. Al costado, comentaba Ben, que de verdad a veces no nos encuentran en esas condiciones. Empiezan a surgir algunas películas de ciencia ficción que vimos en alguna oportunidad, pero creo que la realidad está superando todo eso, ¿no, amigo Ben? De hecho, aquí vamos a comenzar con algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo manejar la situación de estrés y ansiedad en los tiempos de cuarentena? Bien, muchas veces hemos experimentado el estrés, el distrés sobre todo, ¿no? El distrés es una forma de poder canalizar la presión que sentimos sobre preocupaciones internas, sobre las cosas que nos abordan en el día a día y que están latentes y nuestro cerebro las procesa y las guarda. Entonces es mucho más, por ahí Luis me dice de que no se escucha el audio. A ver, ¿alguno de ustedes por favor me Ah, ya. puedes Sí, sí se decir si es escucha. que se escucha? Es un tema del audio, me imagino que pueda subir el volumen. Los demás nos escuchan bien. Por el Ah, chat ya. nos pueden Ok. escribir. Ya, genial. Ahora sí me dice justamente Carlitos. Perfecto. Bien, ok, entonces hablábamos que el estrés justamente post cuarentena, el estrés que se va iniciando después de una etapa en donde reiniciamos nuestra convivencia familiar, es el distrés, ¿no? Es un estrés que acumula la carga de las preocupaciones internas, acumula la carga de la latencia que tenemos sobre problemas que no se han resuelto y también la latencia de tener que convivir con personas con las que solamente veíamos horas y que ahora las estamos viendo mucho más tiempo y que vamos descubriendo dentro de esta convivencia de que estas personas se comportan de una manera que a veces es inesperada, no la esperamos. Incluso en nuestros hijos nos damos cuenta pues que las cosas van cambiando, ¿no? Se van diferenciando. Entonces, he querido poner una primera imagen para relacionarla con el tema de estrés. El estrés no es otra cosa que el achicamiento de tu cerebro para responder con creatividad ante situaciones críticas como estas, ¿no? Entonces, eso nos genera crisis. Esa presión que sentimos se puede manifestar en dolores de cabeza, se puede manifestar en falta de sueño, se puede manifestar de distintas maneras, ¿no? También en dolores de barriga, entre otras cosas. Como ustedes ven en la imagen, he querido poner ahí un hombre y una mujer, una familia, digamos, que están distanciados y que están conectados mediante corazoncitos, que es lo único que les queda ahorita por conectar, que es la comunicación, la memoria. Muchos de nosotros estamos, nuestros seres queridos, nos ha tocado pasarla en lugares que no pensamos muchas veces pasar, y esto nos carga de estrés porque sabemos de que tenemos responsabilidades y que estas responsabilidades también se van desactivando con las medidas que el gobierno está tomando y que son medidas importantes también para mantener la vida, ¿no? Entonces, el estrés es natural,
en estos tiempos también es muy natural y también es natural que vaya incrementándose. Entonces, no se sientan mal de que de repente muchos de ustedes digan, hoy creo que estoy sintiendo algún problema psicológico porque no estoy durmiendo, estoy teniendo pesadillas, me estoy agitando con facilidad, ¿no? A veces uno piensa que es un síntoma del COVID, pero no, el estrés causa esto porque activa en el cerebro los glucocorticoides que van generando este tipo de sintomatología y que poco a poco se verá aliviando a medida que nosotros vayamos entendiendo justamente el proceso por el que estamos pasando, ¿no? Entonces, tranquilos, si bien es cierto, es una etapa de crisis, es una etapa que podemos enfrentarla juntos, ¿no? A través de la comunicación a distancia, ¿no? Perfecto, muchas gracias Brian por esa apreciación. Fue una pregunta que nos realizó Pamela Cruz. Gracias Pamela. Otra pregunta que nos Gracias, comentaban Pamela. era, ¿cómo convivir en cuarentena con una persona de 90 años? Que es alguna de las preguntas más habituales que hemos encontrado, ¿no? ¿Cómo convivir con personas adultas mayores? De hecho, es otra forma de relacionar que se había visto perdida por la cotidianidad en tiempos normales. ¿De qué manera se puede afrontar esto, Brian? ¿Qué tipo de tips o consejos podrías darnos al respecto? O desde un punto de vista tal vez de- desde tu experiencia, ¿no? Si has manejado alguno de este tipo de casos. Bien, una persona adulta mayor para este tipo de experiencias de cuarentena, para ese tipo de virus, es una persona vulnerable. Sobre todo porque la mayor cantidad de muertes que están habiendo son muertes de adultos mayores. Pero eso no quita la fortaleza, la creatividad o la inteligencia que tenga el adulto mayor para poder relacionarse. Su capacidad comunicativa, um, porque de repente tiene la inteligencia cristalizada, los recuerdos y la experiencia para poder contarlos, ¿no? Esto le puede servir de mucho para poder comunicarse con su familia. Pero hay un problema. El problema es que hemos olvidado a los adultos mayores desde antes que empieza la cuarentena. Y muchos de los adultos mayores han pasado de ser los dueños del hogar, los dueños de la casa o los dueños o los jefes de familia a ser simplemente recuerdos o objetos de cuidado en casa que es muy probable que si no los cuidamos bien, simplemente se queden, ¿no? Entonces, esa visión debemos de cambiarla, ese estereotipo de que el anciano tiene que ser cuidado y no vale nada, tiene que ser algo que ahora tenemos que cambiarlo rápidamente, ¿no? Convivir con una persona de 90 años que es muy probable que experimente demencia o es muy probable que tenga lagunas de repente donde no pueda recordar muy bien las cosas o no las pueda asociar muy bien, que de repente requiera de un cuidado de cambio de pañales de repente o de ayudarlo a poder caminar, esto va a hacer que se sature mucho más a las personas que están a su alrededor. Y pasa lo mismo, y lo cito también con personas que también tienen alguna discapacidad severa y que también están sufriendo lo mismo que estos ancianos de 90 años, ¿no? Son personas que no pueden salir de casa, que muchas veces, incluso hasta para recibir su pensión, han tenido que firmarle cartas poder a los hijos para que los hijos puedan hacer todas las gestiones. Y entonces, aquellas personas que se están quedando con adultos mayores y ya están sintiendo que el adulto mayor tiene necesidades que sobrepasan las limitaciones de la familia, debemos de ser creativos para reinventar las rutinas, para poder gestionar y predecir qué problemas tendrían estos adultos mayores, sobre todo aquellos que pasan de 80 años, ¿no? Porque son totalmente distintos aquellos adultos mayores que están entre 60 y 80 de los que están de 80 a más, ¿no? Son completamente distintos. Los que están entre 60 y 80 en promedio todavía son lúcidos, son personas que incluso pueden tener roles en la casa, son de cuidado, sí, sobre todo aquellos que tienen enfermedades ya preexistentes, pero todavía son personas con las que nosotros podemos interactuar sin ningún problema. Aquellos que ya pasan de 80 son aquellos que muchos de ellos también son lúcidos, pero ya tienen mayor riesgo de poder no solo contagiarse, sino de tener que hacer las cosas por sí mismos, ¿no? De repente ya los tenemos que apoyar para que se cambien, para que puedan comer, para que puedan hacer sus necesidades, etcétera, ¿no? Entonces es reinventar rutinas, tratar de tener la mayor creatividad posible para poder gestionar los roles, para atender al adulto mayor, buscar
ayuda en la comunidad de padres. Yo les comparto mucho para que ellos puedan justamente tener herramientas de dónde sostenerse para poder tratar con, no solamente con niños, sino también con adultos mayores o con personas de discapacidad. Y eso es lo que tienen que hacer. Hay muchos grupos que brindan mucho apoyo sobre ideas, sobre rutinas, sobre actividades, sobre formas en las que podemos cooperar con ellos, ¿no? Entonces, es eso. Si están entre 60 y 80, distribuir roles que le permitan a ellos también sentir que tienen valor, ¿no? No aislarlos solamente por el hecho de, ah, no, tú eres persona vulnerable, entonces no salgas del cuarto nunca, ¿no? No es así. Hay que interactuar con ellos, hay que fortalecer la comunicación con ellos, porque recuerden de que también está la depresión. El síndrome del nido vacío, ellos lo están sintiendo desde los 50 años. Se les están muriendo sus padres, sus hermanos, se están muriendo sus amigos, se están muriendo sus primos, sus familiares. Entonces, ellos están experimentando un periodo donde ya tienen este tema, ¿no? Entonces hay que tener también la comprensión de vida y la creatividad para poder abordarlo, ¿no? Eso podría Perfecto. comentar. Perfecto, Brian. Gracias por esas apreciaciones. De hecho, son algunas de las cosas que nos preocupan mucho y han sido las preguntas más frecuentes que nos han realizado. Bueno, Brian, en Genial. este momento te invito a que nos puedas compartir la presentación. Voy a estar ayudándote con pasar cada una de las láminas. Ah, Bueno, genial. puedes compartir. Bien, como les decía, quería comenzar justamente con estas dos personas que son una familia que está separada, que les ha tocado de repente vivir o experimentar la ruptura de espacio, y esto tiene que ver con también un cambio en la convivencia. Cuando una persona no está cerca de la otra con la que convive habitualmente, eh, experimenta cierto comportamiento, ciertas emociones que lo cargan de estrés, ¿no? Y lo mismo sucede con aquellas personas que no estaban juntas y experimentan juntas este periodo de cuarentena. Entonces, la forma de poder conectarse y establecer comunicación, y se ve a través de los corazoncitos, justamente son las emociones que generamos a través de la comunicación virtual, a través de las fotos o videos que podemos mandarnos entre nosotros, ¿no? Entonces, quería partir por allí porque todo tiene que ver, en realidad, toda convivencia tiene que ver con emociones, así que téngalo muy en cuenta. Siguiente. Antes de la cuarentena, ustedes sabían de que la convivencia era así como está allí, tal cual. Ven a ustedes el papá de repente chequeando el trabajo, la mamá de igual manera, la hija viendo videos de Peppa Pig de repente, el niño chateando con sus compañeros o jugando videojuegos, y de repente incluso el Fido viendo a Firulais, ¿no? En de repente algún programa, ¿no? Esta es una familia convencional eh, que se repite muchas veces y que ha dejado de comunicarse entre ellas, ¿no? Lo que están haciendo es comunicarse con otras personas y están más, digamos, están más cerca de esas personas que lo cercano que están ahora en sus casas con las demás, ¿no? Entonces, el niño tiene amigos en México y tiene amigos en Colombia y tiene amigos en Estados Unidos, pero no puede hacer amistades en su salón de clase o no pueden hacer amistades con sus vecinos. Lo mismo le pasa al señor del trabajo, ¿no? Puede hacer presentaciones para Tailandia, se puede ir a Estados Unidos, pero es muy probable que con sus vecinos de al lado no haya establecido una convivencia adecuada y menos con la familia. Entonces, esto ya lo teníamos. Esto ha pasado antes de la cuarentena. Antes de la cuarentena ya estábamos desconectados. Ya nuestra vida o nuestras actividades o nuestra rutina se parecía mucho a esto. Pero para aquellos que de repente no tenían esa rutina y de repente tenían todavía la rutina de conversar o de comunicarse, genial, ¿no? Pero esto es para el promedio, ¿no? La gente conectada más al celular que digamos, a la vida propia de familia, ¿no? Y de pronto pasa lo siguiente. Siguiente, por favor. Antonio, no sé si me escuchas. Ajá, genial. Ya, y de pronto pasa lo siguiente, ¿no? Este amiguito, ¿no? Que, bueno, no es tan amigo nuestro, pues nos mata, ¿no? Llega a la vida de todos nosotros, ¿no? A la vida de las macrocomunidades y de pronto particiona toda nuestra vida en la calle, nuestra vida social, pero también nuestra vida cultural.
y nuestra vida en sistemas, ¿no? Nosotros tenemos una convivencia entre sistemas. Funcionamos y reaccionamos de una manera cuando tenemos deudas, reaccionamos de otra cuando estamos enamorados, reaccionamos de otra cuando conseguimos nuestro primer empleo y de otras cuando ganamos una rifa, por ejemplo, o un bingo. Son sistemas, son formas de tomar decisiones y de adaptarnos a lo que viene. Entonces, todo eso empieza a romperse en cadena, ¿no? Este COVID, ¿no? Este pequeño coronavirus, ¿no? Esta variación SARS-CoV-2 nos ha cambiado la vida para siempre. Y no es solamente porque ahora nuestro planeta está más limpio, sino porque a partir de este momento la gente está experimentando una reflexión interna sobre lo que realmente estaba haciendo con su vida, cuando salía a la calle, cuando se comunicaba, de lo que realmente estaba haciendo con su vida en convivencia virtual y de lo que realmente ahora le toca vivir para poder adaptarse a las nuevas necesidades de los sistemas que le rodean, ¿no? Entonces, ¿cómo se ven las calles ahora? Antonio, ayúdame, por favor. Sí, de hecho, ahora las calles, como verás, están saturadas de personas que no sabemos si es la inconsciencia o si es la necesidad o si es la desesperación. Yo creo que las tres juntas, según el sector económico en el cual te encuentres. Y ese es uno de los problemas que, si te das cuenta, en algunos distritos se actúa con más violencia que en otros. Y eso nos lleva a pensar a nosotros que, lamentablemente, como Estado, no conocemos la realidad de todo nuestro país y eso también dificulta el accionar del sector público. Pero como verás, ya nos damos cuenta que tener un presidente y 11 ministros o 12 ministros o los ministros que fuesen no son suficientes porque no todos conocen la realidad y las acciones que se están tomando está afectando solamente a un sector, al sector formal de la industria, cuando sabemos que la gran cantidad del sector productivo del país, más de un 70% es el sector informal, al cual se está llegando con bonos, Correcto. pero no a todos, porque lamentablemente no hay un empadronamiento efectivo que el Estado debió haber hecho para evitar este tema de seguir teniendo a las personas en las calles, ¿no? Yo creo que por ahí va una reflexión que me lleva a escuchar todo lo que de momento estamos aprendiendo en estos webinars que también estamos participando. Correcto. Y mira algo interesante, qué es lo que sucede con la gente, ¿no? La gente empieza a acatar una cuarentena, pero cuando empieza la cuarentena, la gente no sabe cómo reaccionar porque su vida está fuera de su casa, no está dentro. No está acostumbrada a convivir con las personas que está dentro. Está acostumbrada a convivir con la gente que está fuera. Y entonces su vida de afuera se rompe el sistema social y de pronto, y te decía que me ayudes con la PPT, lo corres, ¿no? Corre una más y de pronto experimenta esto de aquí, ¿no? Es, esto que van a ver ahora, ¿no? Claro que no estamos, digamos, al 100% porque depende mucho de los sectores, como decía Antonio, pero de pronto experimentamos el cese total de muchas actividades que involucraban pues la concentración de personas. Claro que en el sector D y E aún todavía sigue la conglomeración de personas, la concentración de personas en los mercados, muchas veces porque el sistema de comercio mayormente informal garantiza que las personas puedan comer en el día a día, pero no se ha dicho, por ejemplo, que se han desactivado los comedores populares, eso también rompe un sistema social y económico. No se ha dicho, por ejemplo, que las clases que se iban a recuperar progresivamente, ahora se está viendo de suspender incluso hasta el año, ¿no? Hemos escuchado al jefe de ASPEC diciendo eso, y eso también va a impactar grandemente la convivencia de la familia. Entonces, en esta foto vemos que los principales centros, donde eran centros financieros, centros empresariales, ahora lucen vacíos, ¿no? La pista que con muchas veces hemos renegado por pasar horas, digamos, allí en el tráfico, están vacías. La avenida Bancay está vacía, las demás avenidas también, y esto también rompe la manera de cómo nosotros enfrentamos ahora un nuevo escenario de convivencia, que es convivir con la gente con la que ya pensábamos que convivíamos y que le habíamos dado menos prioridad. Entonces, lo ideal que piensan las personas es lo que van a ver ahorita a continuación, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado, Antonio? Lo ideal para muchos es que la convivencia sea tan buena que tengamos a una persona
cocinando, un niño cocinando para sus hijos, ¿no? Sus hijos felices, apoyándolos, pero lo real que está pasando y lo real que están experimentando las familias es que esto no está sucediendo, porque nunca le enseñamos a nuestros hijos a cocinar juntos. Muchas veces nosotros nos hemos comido desde la compra de las cosas, el lavado de los vegetales, hasta la cocina misma, y ellos solo se han sentado a la mesa y está el popular, pues, ¿no? A ver, a comer, ya está, ¿no? Y nos hemos acostumbrado a eso, y hasta ahora muchos de nosotros hacemos eso y no lavamos ni una papa, ¿no? Entonces, eso también impacta en la forma de cómo construimos los roles de familia, y también los roles de familia se quiebran. Entonces, aquí hay una cosa bien interesante. La ruptura del sistema social afuera, la ruptura de los sistemas económicos, de los sistemas educativos, rompen la convivencia familiar convencional y se experimenta un cambio. Ese cambio empieza por los estereotipos que tenemos, que van incluso hasta los roles de género, ¿no? El de, mamá tiene que preparar comida, papá es el que salía a trabajar. Va desapareciendo poco a poco a medida que va pasando la convivencia, porque sabemos que necesitamos ayuda para cualquier cosa, y también van saliendo problemas a partir de allí, ¿no? Y entonces, quizás el escenario ideal que teníamos, que era un escenario ideal donde el papá supuestamente cocinaba tal cual que la mamá, y los dos hacían las cosas, y le enseñaban a los hijos juntos, termina así, como la siguiente diapositiva. Por favor, no sé si puedes pasarla. Eh, Poco a poco, la gran mayoría de familias están pasando por esta situación, ¿no? Que ya están empezando a tener un estrés progresivo porque ya no les está alcanzando para comprar lo que compraban antes, y esto también estresa. O sea, por ejemplo, si antes te desestresaba comer cosas que te gustan y ahora tienes que limitar tu economía comprando cosas necesarias para vivir, eso te produce justamente un quiebre en tus emociones, ¿no? Te empiezas a frustrar, y esa frustración dentro de la pareja genera también problemas internos. Esto no está pasando obviamente para la gente que todavía está trabajando y todavía tiene la forma de cómo solventarse, o la gente que todavía no está experimentando problemas económicos, o la gente que ya ha experimentado estos problemas y ya sabe cómo digamos, un poco bandeárselas, pero la mayoría de gente en este momento ya de convivencia está empezando a estresarse y está empezando a pelear internamente con la familia. ¿Y qué es lo que va pasando? Que las familias que antes teníamos y que le decíamos familias disfuncionales, ¿no? Antes la gente decía, no, solo las familias disfuncionales tienen problemas. Cuidado, hay un tipo de familias que se están generando a partir de lo que está pasando, y que son las famosas familias tóxicas, ¿no? Que quiero que ustedes vean a continuación, que es lo que viene justamente después de esta ruptura emocional de la convivencia, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es una familia tóxica? Bueno, En una esta familia parte, tóxica, en esta parte, Brian, dime. para hacer un poco, seguir con la dinámica, de Ajá, hecho, antes de abordar esta parte que sí es muy interesante, debido a que ya nos habla de la condición en la que estamos hoy día, número 30 de cuarentena, veamos algunas preguntas que nos han ido dejando también cuando se registraron, ¿no? Por genial. aquí tenemos a Dante Leonardo Olivera, que mencionó en su pregunta lo siguiente. ¿Qué tan riesgoso es que el confinamiento agudice el estado emocional de tu familia, en especial cuando ésta tiene carencias de afecto? Tal vez familias introvertidas, se puede entender cómo este aislamiento agudiza la parte emocional y afectiva de la familia. Bien, es muy interesante esa pregunta. De hecho, la familia peruana en promedio es una familia que le dedica más cariño y afecto a las personas que tiene a su alrededor, que no son necesariamente su familia. Y por el contrario, también existen un montón de familias que son muy emocionales, y que justamente el estado de la cuarentena los está cargando de emociones que le producen depresión. Entonces, por un lado, va a generar depresión, o, digamos, trastornos depresivos que lo pueden llevar a desarrollar depresión más adelante, que puede empezar por escenarios o cuadros melancólicos, ¿no? De recuerdos sobre familiares que de repente están falleciendo, o familiares que están en peligro, o familiares que están lejos. Pero cuando hay este cuadro del padre que no transmite emociones,
prácticamente es un padre ausente, ¿no? Parte de la familia disfuncional, son los padres ausentes. ¿Quién es un padre ausente? El padre que llega del trabajo, prende la tele y le traen la comida para que coma ahí. Nadie, absolutamente nadie le interrumpe en el programa que está viendo. Termina de ver el programa, se va a su cuarto y duerme. Al otro día se levanta, desayuna, de la misma manera no habla con nadie y se va al trabajo, ¿no? Todo el mundo tiene de todo, ¿no? Tiene buena ropa, muchas veces tiene buena educación, pero un padre ausente genera emociones totalmente negativas en las personas que van a tratar de construir estas figuras en otros lados, ¿no? Y es muy probable que trasladen la figura del padre ausente a otras personas que son mayores, con las que ellos tienen una especie de alter ego, un estereotipo de persona que quisieran que fueran, digamos, sus padres, incluso personas mayores que no necesariamente tienen que ser mucho mayores, ¿no? O de la edad de los padres. Muchas veces cambian la confianza del padre por una persona de 3, 4 años más de edad que está dentro del círculo de la persona y que hace que poco a poco el afecto se construya fuera del círculo familiar. La pregunta es realmente importante de responder. Sí, y afecta muchísimo las emociones porque si antes ya nos parecía difícil convivir con un padre ausente, ahora tenerlo en la casa todo el tiempo es mucho más estresante. Y el estrés va a generar eh, ciertos roces, con fragmentaciones familiares, incluso divisiones. Ciertos hijos se van a ir a defender a la madre, otros hijos van a defender al padre, otros hijos van a solamente mirar, pero ya la fragmentación familiar hace que la convivencia sea muy difícil y a medida que va pasando los problemas económicos, cuando llegan los problemas económicos al padre ausente, este también se carga de emociones negativas y empieza a ser un padre autoritario, ¿no? Un padre que pone reglas, sanciones, que muchas veces son evitables, que son sanciones que no van a ayudar a fortalecer la convivencia, sino por el contrario, la van a partir y finalmente se convierte esta familia, que era ya una familia disfuncional, en una familia tóxica, ¿no? Perfecto. Y, ¿Y cuál es la consecuencia principal de esto? Y ahí quiero de repente cerrar la pregunta. La consecuencia principal es, si las emociones se fragmentan y fragmentan la convivencia y se traslada el cariño y la comunicación hacia terceras personas, esto lo que va a terminar haciendo es que las familias, cuando tengan el grado de autonomía mínimo, se van a ir y van a dejar a estas personas y finalmente estas personas, cuando lleguen a ser adultos mayores, van a recibir violencia de parte de estos adultos. Y esto lo hemos visto en investigaciones. Hace poco el doctor Perales, psiquiatra de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, publicaba sobre la violencia que hay en adultos mayores, sobre cómo estos adultos mayores tenían problemas porque habían violentado a estos hijos que ahora que son grandes y son adultos y los tienen que cuidar, ya, digamos, reflejan lo mismo que hacían con ellos, ¿no? Y eso también es un problema porque hay violencia al adulto mayor. Se dice mucho que hay violencia a la mujer, se dice mucho que hay violencia a los hijos, pero Claro. también hay violencia del adulto mayor y está pasando justamente por esto, ¿no? Perfecto. Muchas gracias por esa apreciación. De hecho, es alguna de las cosas que también, como te mencionaba, ¿no? Según los segmentos socioeconómicos en los que uno se encuentre, puede encontrar este tipo de casos. Bueno, eso fue una de las preguntas que nos dejó Dante Olivera a la hora de su registro. Gracias, Dante, por la consulta. La tercera pregunta, antes de proseguir con el tema, Claro. nos lo dejó Tomasa Cárdenas Villacorta, ¿no? Ella nos menciona lo siguiente, y es algo de lo que estábamos hablando hace unos instantes. ¿Qué hacer con un hijo adolescente que nos dice que sus clases virtuales del colegio le aburren? Es lo que pasa Ah, con los niños y adolescentes, son muy sinceros. Y creo que en la sinceridad también refleja la cruda realidad en la que está pasando hoy en día la educación por no haber tomado acción con reformas importantes en la revolución digital, que era lo que ya está desde hace más de 20 años. Sin embargo, en países como el nuestro y algunos otros países de Latinoamérica lo están padeciendo, ¿no? ¿Qué apreciación nos puedes dar al respecto, Brian? bien, para empezar, yo le pediría a los padres que, por el contrario, no se alarmen, porque es natural que un estudiante
que está acostumbrado a encontrar en Internet un escenario muy entretenido, ¿no? Que esté acostumbrado a encontrar un escenario que le permitía a él distraerse y al mismo tiempo aprender, donde, por ejemplo, en canales como YouTube encontraba a los youtubers, los divulgadores de ciencia, ¿no? Como, qué sé yo, pues Quantum Fracture, por ejemplo, el robo de Platón, como Monitor Fantasma, de repente, entre otros, que le explicaban de una manera muy interesante porque hay horas y hasta días de grabación y de producción detrás, frente a lo que ellos tenían en un escenario de escuela 1.0, donde muchos de los docentes no manejaban la tecnología como la manejan estos, digamos, niños digitales, ¿no? Y que su generación es una generación que exige mucho más el mantener la atención. Es una generación que si la interactividad y la gamificación del proceso de enseñanza no se da, pues se van a aburrir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ya se aburrían con las clases en la escuela. Hay muchas encuestas, estudios, incluso hasta tesis, que han evidenciado de que incluso un más del 60% los estudiantes de escuelas públicas principalmente se aburren yendo a la escuela, ¿no? Muchos de ellos incluso sienten que la escuela no tiene un sentido de vida para ellos, ¿no? Y eso es lo que pasaba con los Estados Unidos, por ejemplo, en los años 60, y ahora nos está pasando a nosotros porque ya le estamos dando más independencia para que el estudiante nos pueda decir, oye, ¿cómo estamos yendo respecto a lo que tú quieres más que lo que tú necesitas? Y nos estamos dando cuenta, pues, que el niño, ahora que tiene la palabra para poder decirte que las clases le aburren, lo dicen. Lo segundo es, si ya le aburrían las clases en el colegio de manera presencial, ahora imagínate ese docente que no tenía tanta experiencia para poder ser dinámico en clase y de pronto tampoco sabe muy bien cómo manejar la plataforma virtual, cómo subir sus videos o cómo curar contenidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se pasa la vida también el docente muchas veces programando su clase sobre cómo va a ser una clase virtual, cuando la mayoría de veces su clase ha sido programada para un escenario físico y están cometiendo el error de programar la clase como si fuera un escenario físico, e incluso los docentes están grabando y están poniendo una pizarra y prácticamente están haciendo una clase expositiva, ¿no? Entonces, yo discutí esto con varios colegas, amigos, y les decía, mira, si el director está de acuerdo y tú estás de acuerdo, es 1000 veces mejor que cures contenidos y que busques videos mucho más atractivos, mejores producidos, para generar mayor expectativa del aprendizaje, que tú pases horas grabándote con un celular o grabándote con lo que tengas, sin un buen audio, sin una buena iluminación, sin una buena producción o edición, y el estudiante tenga que soportarte más de lo que te soportaba en el escenario físico, ¿no? Entonces, es natural que el estudiante se aburra. Ahora, para eso también existen alternativas que pueden hacer que tu hijo no se aburra. Necesariamente el hecho de que la educación esté confinada ahora a un aula virtual o sea remota por radio o televisión, no quiere decir que el padre simplemente lo deje viendo televisor o lo deje escuchando la radio o simplemente lo deje en una computadora y lo deje abandonado ahí a su suerte. No es así. eh, Hay que buscar la manera de monitorear el aprendizaje de nuestros hijos, de ver más o menos qué es lo que le han colgado en el aula virtual o qué es lo que están pasando por radio, por televisión, y acompañar y complementar los aprendizajes, buscando también información sobre los temas que le están enseñando y también buscando actividades que podrían mediar el conocimiento nuevo que están ellos experimentando, ¿no? ¿Qué mejor ahora, qué mejor escenario ahora que tener a nuestros hijos allí para experimentar con ellos cómo se produce el aprendizaje? Y aquí también hay una ruptura de sistemas, ya lo decía, hay una ruptura del sistema educativo donde el padre pasa de ser el tipo que solamente deja al estudiante en el colegio y el colegio deja de ser un parqueadero de niños porque está cerrado el parqueadero, ¿no? Y pasa a ser un protagonista del aprendizaje de su hijo. Y esto asusta. He Sí. tenido muchos padres en la comunidad que me han escrito por interno y me han dicho, Brian, estoy asustado porque hay muchas cosas que no sé, que no he seguido
con mis hijos cuando ha empezado todo este tema de la revolución tecnológica y ahora yo soy un alfabeto tecnológico, ¿no? Y no sé ni siquiera cómo entrar a ver páginas web y mucho menos descargarme aplicaciones para ayudar a mi hijo, pero les toca aprender. Es una, Perfecto. digámoslo así, evolución para que el niño pase de aburrirse con el profesor y que pueda complementarse de alguna manera con el padre, ¿no? Que ahora el padre también tiene el deber de que si el hijo está aburrido por las cosas que le manda la escuela, pueda generar el no aburrimiento, la curiosidad por parte de los temas, complementándose con herramientas que puede buscar en internet o en aplicaciones, ¿no? Perfecto. Interesante la reflexión que hace Brian sobre este término de parqueadero de hijos a los colegios. Pero sí, de hecho, una de las cosas que ya conversábamos antes de este webinar en algunas conversaciones sobre divulgación de estos temas de educación virtual, hablábamos que los padres tenían que involucrarse con los hijos en el aprendizaje, en su proceso de aprendizaje. Hablábamos que las escuelas de padres, los papás no iban, lamentablemente, por un tema de sus trabajos. O sea, tampoco no es que estén yendo injustificadamente a las reuniones porque entregan la evaluación de su hijo, pero los ha llevado a esto, ¿no? A obligarlos prácticamente a que se involucren en el proceso de aprendizaje de sus hijos. Como también vemos la realidad de padres que simplemente dicen, ok, mi hijo quiero que pierda el año escolar porque tampoco no tengo para disponer de pagar la pensión en las escuelas, que es lo que está pasando como realidad. Sin embargo, una de las cosas que también nos toca hacer es ayudar a estos docentes no digitales, como bien mencionas, si no tienen la dinámica cómo hacerlo, de alguna forma hay que enseñarles, ¿no? Bueno, esto da pie también a por ahí coordinar otro webinar, este amigo Brian, sobre estas partes pedagógicas de manera puntual para enseñarle a padres Encantado. cómo ser docentes. Eso es un tema muy interesante, es como una especie de docencia para no docentes, ¿no? Algo así. Sí, Pero sí, es docencia necesaria, para no docentes, literal. necesaria porque hay que aprender sobre qué habilidades, qué capacidades, qué competencias tiene que desarrollar el niño y eso tampoco no es que se logra de la noche a la mañana. De hecho, los profesores sufren en el salón porque hay algunos niños que aprenden de manera distinta a otros, no etiquetarlos con que son más o menos inteligentes, yo no creo en eso. Yo creo que todas las personas Ujú. tenemos las mismas capacidades, nada más que las desarrollamos de maneras distintas y en algún momento de nuestra vida, gracias a nuestros docentes, a nuestra familia, sobre todo en nuestro entorno, son quienes nos ayudan a encontrar para qué somos buenos y nos ayudan a impulsar también nuestros sueños, anhelos e ideales. Que si te das cuenta es por donde ahorita está yendo los padres con los hijos. Cuando un hijo le dice me aburre algo, el papá tiene que verse en la forma de hacer que le interese algo, ¿no? Que no lo aburra Correcto. tanto. Que tal vez pueden ser los juegos, entonces te conectas con tu hijo a través de un juego. Vemos que esas son algunas de las cosas que sí nos está llevando todo ese tema y nos queda de largo, ¿no? Para seguir trabajando. Bueno, Brian, creo que continuamos con la presentación. Han sido algunos el bloque de preguntas de las que nos han ido dejando. Esta última pregunta nos la dejó la señora Tomasa Cárdenas Villacorta. Muchas gracias, Tomasa, por la participación. He visto que has dejado Gracias, preguntas Tomaso. en otro tipo, en el webinar anterior. Gracias a aquellos padres y profesores, público que se está conectando habitualmente a estos webinars. La próxima semana vamos a lanzar otros, así que también atentos. Bueno, Brian, no te quito más tiempo. Continuamos con la presentación. Bien, entonces nos habíamos quedado justamente en cómo las familias ahora están experimentando cambios y producto del estrés están empezando a ser familias tóxicas, ¿no? Eh, la palabra tóxico en realidad se ha asociado mucho al tema de parejas con conflictos innecesarios que lo llevan a situaciones de estrés hasta perder justamente la relación, ¿no? Han hablado de relaciones tóxicas que son causadas por los celos excesivos, son causadas por el extremo control que ejercía el uno sobre el otro, la posesión, el sentido de repente de que las emociones no se calibran entre uno y el otro porque no ha habido una sintonización emocional y una sincronización de los sentimientos que ambos tenían o de los intereses. Entonces, cuando hablamos de una relación tóxica, aún la persona todavía, después de una ruptura de relación, se recupera y sigue adelante, ¿no? El problema es cuando ya estás casado, tienes 30 años y de pronto ves que tu familia empieza a experimentar problemas recurrentes, que son problemas que se reflejan en los hijos, en la convivencia con ellos y que poco a poco van minando la relación familiar, ¿no?
como cuando los hijos poco a poco van empezando a meterse en las decisiones que son propias de la pareja, o como cuando los padres discuten enfrente de los hijos cuestiones que son de pareja y que ellos tienen que discutir de manera privada. Entonces, la invasión de la privacidad, el escenario que tenemos para entender un poco al otro, se va complicando y entonces tenemos justamente problemas de comunicación, que son los primeros que aparecen, ¿no? Desde, por ejemplo, el día anterior dijeron, oye, ¿qué tal si cocinamos de repente un arroz con pollo? Ya, bacán, yo voy a comprar. Ya, pero de pronto no discutieron los ingredientes, no se hizo una lista, ¿no? No se dijo de dónde se iba a sacar el dinero, y por algunas cosas que no se coordinaron cuando sucede, ¿no? Y de repente uno se olvida de comprar incluso, no sé, pues el arroz o el pollo, la papa o algo, ya empieza la discusión, ¿no? El hecho de, uy, te olvidaste de esto, pero ¿por qué no preguntas? Pero ya sabes que debes de preguntar, pero mira, entonces ahí empieza justamente el problema. Entonces, como es un problema de comunicación, lo primero que tiene que hacerse ahí es establecer bien los roles, ¿no? Hay que hacer una especie de consejo de familia donde los padres, que son las personas que toman la decisión dentro, ¿no?, de la familia, pero que guardan una relación democrática con los hijos y les permiten participar con ideas que puedan mejorar la convivencia familiar, establecen roles, ¿no? Entonces ahí en ese consejo familiar se establecen roles como de quién va a botar la basura, de quién va a sacar al perro, de quién le va a dar su comida, de quién va a limpiar de repente la mesa, de quién va a lavar los servicios, etcétera. Cuando esto existe, a medida que hay más roles establecidos y más claros, la comunicación se hace mucho más fluida, se entiende mucho mejor el escenario de las familias y poco a poco la comunicación se va haciendo mucho más directa, mucho más transparente, ¿no? Y las emociones negativas que finalmente iban a minar y hacer de esta familia una familia tóxica desaparecen, ¿no? Entonces hay que tener ahí algo bien interesante, porque una mala comunicación genera un ambiente hostil y ese ambiente hostil es el que termina rompiendo la estructura de la familia. Así que tengan mucho cuidado. Hay familias que están separados porque de pronto la persona le dijo, ¿sabes qué? No te quiero, no te quise, solo estoy aquí por mis hijos. Y eso termina pues en una ruptura familiar y eso no es lo que queremos, ¿no? Lo otro que vemos en una familia tóxica también es el tema de que hay personas que acusan de todo, incluso de las cosas de las que ellos también son responsables, a los demás. Pasa mucho que hay personas que les gusta decirle a los demás que están equivocados, que están mal, que se están equivocando, que siempre están equivocándose, ¿no? Y esto pasa también por cierta ausencia de establecer cómo se hacen las cosas, y esto tiene que ver mucho con cómo le explicas las cosas a la gente que le estás mandando a hacer las cosas. Yo he visto muchos casos de padres que se molestan de que los hijos no saben comprar, pero nunca han ido a comprar con ellos y le han dicho, mira, esto se pide de esta manera, si es así, nosotros en la familia, ¿qué consumimos más? Ah, consumimos esto, ya, bacán. Entonces, cada vez que haya esto, el niño tiene la información y ya no sufre de reclamos o de regaños y no se cargan las tensiones en la casa, ¿no? Lo otro también que lo vemos ahí es, hay una manipulación emocional de ciertas personas que son o generan dependencia emocional de otras, ¿no? Las personas posesivas, por lo general, tienen este perfil, ¿no? Que manipulan emocionalmente, crean toda una situación de crisis donde no la hay y hacen de que esta situación de crisis haga que ellos puedan tomar decisiones dentro del grupo familiar. Eso no está tan bien visto, esto es parte de lo que se considera como una familia tóxica y la manera de poder solucionar es darle la responsabilidad y darle el grado de confianza y solucionar todo por medio de la comunicación. Una comunicación que debe ser asertiva, que debe decir lo que uno piensa, pero de una manera en la que articule con el otro una propuesta para mejorar, un acompañamiento, un seguimiento del otro, del que necesita aprender algo, incluso desde cuando vamos a cocinar, ¿no? Entonces, esto es importante,
para que se entienda desde la familia, y cuando la persona se conecte con la escuela, también no tenga problemas en la convivencia de la escuela. Sabemos muy bien que los chicos que hacen bullying o que reciben bullying también han recibido bullying en sus casas, ¿no? Muchas veces los agresores han sido agredidos en sus casas, y esto es muy frecuente cuando vemos el bullying en la escuela, ¿no? Entonces, hay que prevenir con la comunicación fluida, con la asertividad, con la empatía, con la ayuda mutua, con el monitoreo de nuestras familias, con las tomas de decisiones mediadas y democráticas, para que no podamos llegar a este nivel de toxicidad, ¿no? Y por eso, ahí ven en las imágenes personas que están discutiendo, eh, incluso hasta por tener el celular, ¿no? A veces los hijos no tienen celular y quieren el celular de la madre, pero la madre está comunicándose de repente con un familiar, y el padre está viendo una película y la madre le dice al padre, oye, pero dale tu celular, pues, ¿no? Tú no estás haciendo nada, y el otro dice, no, pero estoy viendo mi programa. Entonces ahí empiezan a pelear y sale la imagen que ven pues a su mano derecha, ¿no? Y lo otro también es que se puede pasar las emociones negativas o emociones destructivas, se pueden pasar. El padre que de repente ha recibido una gritada o de repente una amonestación de parte de la empresa y llega estresado a la casa, recibe las quejas de la madre, y entonces empieza a gritar, ¿no? Al padre, a la madre, y puede pasar al revés, ¿no? Y este niño también se carga de emociones y empieza a tener un mal humor y se empieza a descargar con el perro o con la mascota o con el peluche, ¿no? Entonces se repite a una menor escala el conflicto. Entonces hay que tener mucho cuidado en la manera de cómo canalizamos el estrés que tenemos en el trabajo, por la ausencia de repente de dinero ahora, en estos tiempos que está el dinero a caballo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, ahí en esta diapositiva que justamente están pasando, vemos algunos roles y funciones que le corresponden a la familia, y que de manera conjunta deben de tener en cuenta para que esto funcione. La familia es una constelación de sistemas psicológicos, económicos, educativos, de logística incluso, ¿no? Que coordinan, sincronizan, y que cada uno de ellos responde a un rol. Por ejemplo, el rol de los padres es satisfacer las necesidades de los niños, cualquiera que sea, ¿no? De los hijos. Pero hay momentos en donde ellos experimentan una crisis. Al padre lo despidieron, por ejemplo, por lo último que está pasando. A la madre que tenía una empresa independiente, de repente ya no puede trabajar porque de repente tiene un restaurante, ya no puede seguir atendiendo, o de repente en medio de la cuarentena no hay nadie quien se quede con sus hijos, ambos son médicos, uno es médico, otra es enfermera, les puede pasar esto. Entonces, ese rol que se va a trasladar a la persona que se va a quedar con los niños, en este caso, o el rol que asumen ellos para poder hacer cosas que antes no hacían, como educarlos directamente, ¿no? Que debió de ser, y es un rol inherente a la familia, ¿no? El rol educativo también, el rol de formación es parte de la familia. No solamente son construcciones de crianza, no, no es así. No es que la familia complementa la formación. Por el contrario, la familia es la base para que la formación logre las competencias, ¿no? Logre que el niño se desenvuelva en escenarios complejos y pueda utilizar su creatividad, su imaginación, sus experiencias y conocimientos para poder salir adelante, ¿no? Entonces allí hay ciertos roles que tenemos que tener en cuenta. No está mal que los niños, por ejemplo, ayuden con los quehaceres de la casa. No está mal cocinar juntos. No está mal barrer juntos. Pero ¿qué está mal? Está mal obligar al niño a que lo haga, sin antes haber discutido, o a través de un consejo familiar o a través de un acuerdo con él, cuáles van a ser sus roles, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso, porque eso genera conflicto, ¿no? Muchas veces el padre dice, yo soy la autoridad, así que si yo te mando a barrer, barres. Entonces el niño dice, pero, y yo también soy parte de la familia, a mí nadie me preguntó si quería o no hacerlo, pero lo tengo que hacer porque mi padre dice que lo tengo que hacer. Entonces, así no se construye la autoridad. La autoridad se construye cuando hay confianza, y cuando la confianza genera esta, este sentimiento de seguir a la persona, porque es una persona que con el ejemplo nos explica,
nos acompaña y logra que nosotros podamos entender ciertos roles, ¿no? Entonces es importante, hay roles que están vinculados también al entretenimiento, roles que están vinculados a sacar a los niños a la recreación con fines de juegos. Lamentablemente no podemos salir ahora a jugar al parque o llevarlos al cine o llevarlos a comer, que era lo que muchas familias hacían, ¿ah? Como trabajaban toda la semana, ¿qué es lo que pasa? Que el día sábado lo destinaban para salir a la calle a comer. Y para ellos era la recreación, ¿no? Era, a ver, te pago el Conepar, te saco una tarjeta de 60 soles para que tú te diviertas ahí, me olvido de ti por 60 minutos, o bueno, tengo que estar cuidando de que no te caigas, y ya te saqué como si fueras un perrito, no un animal, y ahora retornas a la casa, ¿no? Y ya, no te puedes quejar porque te saqué al parque. No, así no es, no pasa de esa forma, no sucede así. Y ahora que estamos en cuarentena es donde más vamos a sufrir aquellos que hacíamos eso, porque no teníamos muchas herramientas ni muchas rutinas donde podamos divertirnos dentro de casa. Pero gracias a Dios es un aprendizaje. Como decía Antonio, van a haber momentos donde vamos a poder trabajar eso específicamente. Yo trabajo ya más o menos hace 3 años con cerca de 80 familias a través de una comunidad donde vemos eso también y nos damos cuenta que los padres aprenden rápido por la necesidad que tenemos ahora, ¿no? Entonces, ¿tiempo de qué es? Es tiempo de la convivencia familiar y por eso que debemos de definir y tener calidad de tiempo. ¿Cuántos de Perfecto. nosotros? Antes de Sí, pasar a dime, esta etapa, Brian, tal vez te dime quisiera Antonio. interrumpir un poco para poder hacer un análisis o reflexionar sobre las últimas cosas que me mencioné. Cuando Claro, nosotros venimos trabajando este tema de elaborar el webinar orientado para temas de psicología y demás, era también porque he visto que muchos canales orientados a educación también se están un poco volteando a ver cómo está este tema en casa, ¿no? De hecho, una de las preguntas que he visto que nos han dejado por aquí en el chat que tenemos de Zoom, Marco, bueno, nuestro amigo Marco nos comentaba lo siguiente: la comunidad educativa, padres, colegio y sociedad, que es lo que precisamente ahora estamos hablando. Si bien es cierto, el Estado está asumiendo un rol proteccionista con toda la sociedad por este problema que, como sabemos, no es suficiente, lamentablemente todavía. El tema de la sociedad está asumiendo un rol tanto en la parte ejecutiva de enseñar o diseñar nuevas metodologías para que sus hijos no dejen de aprender. Los dos pilares que sostiene a nuestro país y a cualquier sociedad, que es la salud y la educación, precisamente son las que se da a notar las deficiencias y las grandes reformas que ahora nos esperan post-coronavirus, pero que ya se deben estar haciendo desde ahora, ¿no? Entonces, teniendo ahora la reflexión que mencionaba sobre el juego de roles dentro de la familia es importante, porque el niño también tiene que sentir, al igual que los que mañana más tarde, no estar supeditado solo a órdenes, ¿no? Sino también tener la capacidad de pensar, de ser crítico, de dar su opinión, de ser escuchado, y sobre eso que la familia también lo haga ser parte, ¿no? Porque no hay peor forma de ignorar la presencia de los niños en la toma de decisiones, como tal vez qué tipo de pan comprar en la mañana, ¿no? Correcto. Es alguna de las cosas que también al niño lo puede hacer sentir cobijado, abrigado, a diferencia de las personas adultas que nosotros cuando nos sentimos mal tal vez vamos de frente a encerrarnos y dejar que pase todo y fluya. En el caso de un niño tal vez inclusive por su mismo sentir introvertido, no lo demuestra, ¿no? Pero hay un miedo que está dentro de él, que tal vez no hay la confianza en la familia por el autoritarismo que puede haber, que tampoco le permite a él divulgar y dar a entender cuál es su sentido emocional en este momento. Desde este último punto de vista, ¿cómo crees tú que se podría identificar este tipo de problemas en las familias, Brian? Tal vez, ¿de qué manera poder entablar en casa este tipo de conversaciones? ¿En qué momentos? Por ahí que el almuerzo, el desayuno, la cena, todos están con actividades tipo teletrabajo o como mencionabas, con llamadas, haciendo una actividad, intentando hacer una actividad social normal, pero sabemos que no es así, ¿no? ¿En qué momento consideras tú del día que esto sería importante retomar sobre el tema de escucharnos unos a los otros o de qué manera, ¿no? ¿Qué tipo de estrategias? Sabemos que hay juegos de habilidades blandas en talleres. No sé cómo tú abordarías estos temas en familia, por ejemplo, o tal vez algún contenido que recomiendes. Claro,
Es importante saber en qué momento del día la familia se encuentra más predispuesta para poder conversar. Y por lo general es después del almuerzo, ¿no? Después del almuerzo, el cuerpo experimenta la satisfacción de necesidades que invitan a las personas a estar más tranquilas, más calmadas. Y esto puede hacer de que las personas más relajadas puedan pensar mejor y tomar mejores decisiones. Eso con respecto al tiempo. Lo segundo, con respecto a la forma de cómo se puede hacer, es mediando juego de roles y el tema de plenarias, por ejemplo. Una plenaria familiar o un consejo de familia, como yo lo digo, es una reunión donde los padres y los hijos tienen derecho de voz y voto y tienen digamos, las herramientas como por ejemplo puede ser una piedra, puede ser un papelito que simbolice quién tiene la palabra, ¿no? Para que ellos puedan tener la palabra en un momento y decir lo que ellos piensan y lo que ellos sienten, ¿no? Es importante saber en la familia qué sienten y qué piensan nuestros hijos. No hay que asustarnos. Es como a los maestros, por ejemplo, muchas veces nos toca conversar con nuestros estudiantes y decirles, chicos, ¿qué tal les ha parecido la clase? ¿Cómo se han sentido? ¿Qué han sentido que ha debido de mejorar? Eso es importante también llevarlo al escenario de la familia y que las familias también puedan entender de que estas preguntas no van a generar conflictos, sino por el contrario, son preguntas que son necesarias de hacer porque tienen que ver con la transparencia de la manera de cómo se está llevando la gestión en casa, ¿no? La gestión familiar. Lo segundo es el fortalecimiento de la familia como marca, ¿no? La familia es una marca, la gente se identifica mucho con los apellidos. Entonces hay mucho sentido, por así decirlo, de identificación con el apellido que uno lleva y cómo se refleja este apellido en el estatus social del lugar en donde se relaciona, ¿no? Ya sea en el lugar donde está eh, o ya sea en la misma familia, ¿no? Entonces, este sentido de pertenencia e identidad puede tomarse en cuenta para poder establecer roles, ¿no? Tú eres un Ramírez, ponte, ¿no? Y como eres un Ramírez, entonces tienes ciertas características inteligente, que eres creativo, eres punche, eres emprendedor, eres innovador. Entonces esto lo podemos llevar a resolver ciertos problemas que pasan. Lo tercero es que si nosotros queremos de repente tener un fortalecimiento de nuestras habilidades emocionales, de nuestras habilidades blandas, ¿no? De las emociones y sentimientos, yo recomiendo mucho jugar. La ludificación que ahora estamos experimentando en casa, en físico, libera mucha energía y el liberar energía hace que el estrés se vaya, que la comunicación fortalezca la confianza y esta confianza hace que empecemos a hablar. Antes, así como en las clases, ¿no? Los profesores utilizan justamente juegos para que los niños puedan soltarse y empezar a hablar y decir las cosas y cómo se sienten. Bueno, eso también en las familias debemos de practicar mucho. Y no hablo de juegos que no transmitan nada. Por ejemplo, no sé, jugar juegos planos de ajedrez, por ejemplo, que requiere de concentración, no te va a generar la misma, lo mismo que juegos que de repente tienen que ver con creatividad, con memoria, juegos de competencia de repente entre hermanos, entre padres, o juegos donde tengas que usar el cuerpo. Yo recomiendo mucho también el tema del movimiento, el cuerpo. La gente tiene que moverse. Si solamente juegan sentados en un lugar y simplemente se intercambian carcajadas, no están ayudando a su cuerpo ni a su cerebro a poder oxigenarse y adquirir emociones y liberar emociones, ¿no? Entonces, si yo quiero liberar emociones, tengo que usar movimientos, moverme, relacionarme con juegos vinculados al movimiento. ¿Y qué mejor que después de jugar para luego ponernos un poquito más serios y establecer ya la plenaria, la reunión? Por eso hay Perfecto. dinámicas previas para poder liberar las tensiones y empezar de una manera mucho más tranquila la reunión y llevarla y siempre democratizar la palabra, ¿no? Tanto las decisiones como las palabras, ¿no? Eso Perfecto. podría hacerse, ¿no? Muy bien, Brian, gracias por esa apreciación. De hecho, para ir finalizando este webinar, creo que tenemos dos slayers más. A los participantes, muchas gracias por estar conectados con nosotros. De hecho, hemos aplicado un filtro de registro que por ahí
a las personas que tenemos conectadas. Los invitamos a dejar algunas últimas preguntas o también a hacer sus reflexiones sobre lo que acaban de escuchar, tal vez si les ha servido, justo lo que nos mencionaba Brian, ¿no? Escuchar un poco de feedback. ¿Qué tal? ¿Cómo se han sentido en este webinar? Es una nueva experiencia para ustedes? ¿Ya antes han estado en alguno? ¿O qué cosas también se podrían mejorar? Eso también nos ayuda a nosotros a seguir buscando mejores alternativas en los próximos webinars. Los invitamos a que puedan dejar sus reflexiones o también puedan dejar algunas preguntas para esta parte final. Bueno, Brian, continuamos. Creo que faltan algunas Claro. dos slides más que nos puedas profundizar en algunos temas orientados a psicología en cuarentena. Sigue, Brian. Bien, entonces, una vez que ya hemos construido el tema de los roles y ya más o menos saber cómo intervenir en nuestra familia para poder conectar los roles, tenemos que también gestionar el tiempo. La gestión del tiempo en la familia es fundamental. Uno, debemos de saber conversar sobre cuáles son las demandas de tiempo que ellos tienen durante el día. Estudian, trabajan, se entretienen y también hay tiempo para la familia. Por ejemplo, en el almuerzo, muchos cometemos el error de almorzar y ver videos, por ejemplo, ¿no? Entonces, se rompe el escenario de convivencia de la comida. Y se rompe desde antes, porque ¿quién es el que cocina realmente, no? ¿Quién dedica el tiempo para cocinar mientras los otros están haciendo cosas de repente improductivas, como de repente ver videos entretenidos que pueden en ese momento engancharlo, pero que no le aportan nada a la convivencia familiar? Y bien puede esa persona estar de repente conversando y al mismo tiempo ayudando en la cocina, por ejemplo, ¿no? O el otro ayudando con lavar las cosas que se van a utilizar para el almuerzo. Entonces, este tiempo, esta gestión del tiempo, se vuelve una gestión con valor agregado. ¿Cuál es el valor agregado? ¿Qué es lo que ganas gestionando el tiempo? Bien, lo que ganas son emociones. Muchos dirán, ah, bueno, no gano dinero. Está bien, no ganas dinero, pero ganas emociones. Ganas una reconexión con la persona que de repente muchas veces no hablabas. Por eso es muy importante conversar, comunicarse. La comunicación es fundamental para que fluyan las experiencias que a veces no tomábamos en cuenta porque solamente eran sugerencias y de pronto estas órdenes que se daban antes por los padres se permeabilizan, se flexibilizan y se convierten más bien en directrices que se pueden tomar en cuenta para poder fortalecer habilidades que no teníamos antes, ¿no? Lo otro es conversar con los hijos. Es muy importante que las decisiones de pareja que enteramente tengan que ver con la administración de la casa y que tengan que ver con cosas que son decisiones mucho más complejas, se tengan que tomar como pareja y luego llevarse a un consejo de familia y como pareja mostrar que son uno solo, ¿no? O mostrar que ya se han conversado, que habían ciertas discordancias entre la pareja respecto a la decisión que se tenían que tomar. Y van desde un nuevo trabajo, por ejemplo, cambiar de trabajo. El papá se va a cambiar de trabajo, entonces habla con la esposa y dice, ahí voy a cambiar, pero mira, acá te están pagando más, o de repente te vas a distanciar, pero solo por una mejora pequeña. Entonces, cuando comunicarlo a los hijos, ya tienen que ir como uno solo, ¿no? Ya hemos conversado con tu papá, hemos tenido este acuerdo, entonces queremos compartirlo contigo, ¿no? Para ver qué piensas, qué opinas y cómo podemos adaptarnos a esta nueva situación. Por eso es importante gestionar el tiempo, porque al ganar emociones y al ganar confianza, generamos un fortalecimiento de la convivencia familiar, ¿no? Lo otro es, se da el tiempo, pero se da el tiempo de calidad. ¿Qué cosa es tiempo de calidad? El tiempo de calidad tiene que ver con la manera de cómo nosotros generamos la mayor cantidad de ganancias, tanto emocionales como de comunicación, frente a un corto tiempo o un periodo pequeño de tiempo. Abrazar, ¿cuánto dura? Abrazar no dura más de 2 o 3 o 4 segundos, ¿no? Pero si queremos realmente generar emociones en la persona, no debemos abrazar por 2 o 3 segundos, debemos abrazar por 10 o 15 segundos. En el segundo número 15, donde tú abraces con intensidad y acompañes con palabras que pueden generar emociones, ya se siente la transmisión de la energía del otro. Entonces es muy importante que sepas transmitir.
muchas personas no les gusta que los abracen, no les gusta que lo toquen, no les gusta que transmitir. Pero si eres padre, tienes que hacerlo, porque tu rol es generar emociones, transmitir energía. Eso es muy importante de tomar en cuenta. Lo otro es que durante, digamos, los momentos que se pueden aprovechar en el desayuno, almuerzo, cena, las comidas, los celulares queden suspendidos en una canastita. Yo les sugiero que cuelguen una especie de canastita o lo pongan en un estante y ahí puedan poner sus celulares y en ese momento todos comparten en la comida las cosas que le van pasando durante el día. Y no necesariamente el niño tiene que empezar, el padre tiene que tener la iniciativa para poder generar una conversación. Y eso también se puede planificar. De hecho, con el padre puede tener la creatividad de buscar conversaciones productivas que puedan generar un tipo de aprendizaje para el niño, se puede intercambiar información y es más, se pueden curar contenidos, ¿no? A veces como padres compartimos noticias fake en el almuerzo y de pronto uno de nuestros hijos que ha curado el contenido dice, oye, papá, no, pero eso es un fake. Por ejemplo, el video que estaban pasando sobre los muertos en las playas del Ecuador, ¿no? Era un video que había venido desde el 2014 de Europa, ¿no? Sobre cómo los cuerpos eran devueltos por el mar, pero se tomó como si fueran pues muertos de Ecuador, por ejemplo, ¿no? Un niño puede haberse dado cuenta, pero si es que no se genera la comunicación en la familia, va a quedar como una noticia fake, por ejemplo, ¿no? Y lo otro que quizás no podemos hacer, pero que tenemos que tomar en cuenta es el tema de los viajes, ¿no? No necesariamente ahora podemos viajar físicamente, pero sí lo que podemos hacer es viajar a través de páginas que nos permiten conocer un poco cómo es el mundo, ¿no? Cómo es allá, digamos, en Europa, cómo es China, cómo es Estados Unidos. Y es más, podemos hacer amigos y los amigos nos pueden comentar sobre cómo es. Podemos ver videos, podemos descargar aplicaciones para aprender ciudades, para aprender comidas típicas. Es más, hasta incluso podemos aprender un nuevo idioma juntos, porque hay aplicaciones que pueden lograr esto, ¿no? Entonces, esto es pasar tiempo en familia. Podemos pasar tiempo compartiendo cosas en común y las noches en específico, si vivimos con nuestra pareja, la podemos dedicar para nuestra pareja, ¿no? Para convivir con nuestra pareja, discutir las cosas que han pasado durante el día, pero no pelear, no discutir eh, improductivamente, sino conversar para solucionar problemas, para solventar preocupaciones, para decir cuáles son las preocupaciones y para poder plantear lo que será la vida del día siguiente, porque cada día es un escenario nuevo, ¿no? Yo me imagino cómo será, cómo habrá sido cuando el presidente decretó el estado de emergencia, perdón, claro, el aislamiento social obligatorio y de pronto cuando se extendió, ¿no? Y ahora este 26 de abril también eh, van a haber muchas conversaciones entre parejas en la noche del 26 de abril, cuando el presidente probablemente pueda decir, se extiende por 15 días más porque se están incrementando de repente los contagios, ¿no? Entonces hay que saber comunicar esto en familia para poder lograr convivir mejor, ¿no? Finalmente, hay una cosa bien interesante sobre la tecnología que también me lo preguntaban mucho en el grupo que tengo, en la comunidad que tengo, y que es común en todos lados. O sea, me preguntan tanto de Centroamérica como de México, como aquí mismo en Perú, sobre el uso de la tecnología de los celulares, ¿no? Tenía muchos padres que me decían, no, yo estoy en contra de que mis hijos usen celular. Ellos no deben usar celular para nada, ni siquiera para educarse. Es una tontería que dicen que el celular puede educar. Bueno, ahora en tiempos de coronavirus, en tiempos de COVID, se darán cuenta que el celular sí es importante, ¿no? Y es importante porque contiene un conjunto de aplicaciones interactivas que pueden garantizar un aprendizaje muy rico en la manera de cómo se puede presentar. Por ejemplo, Khan Academy, que ahora lo está tomando también el Estado, es una plataforma donde se tiene mucha información que se ha mediado de una forma bien entretenida y que puede servirle mucho a los padres para poder educar a sus hijos en estos tiempos
de temas virtuales, ¿no? Por otro lado, hay dos mitos, bueno, hay más mitos en realidad, he encontrado muchos, pero estos dos quería postearlos para que ustedes lo puedan ver, ¿no? Uno dice, no prohíbas a tus hijos el uso de la tecnología porque así no podrás educarlos. Mejor enséñales a usarlo de forma responsable. Esto va contra el mito de que los hijos tienen que ser prohibidos del celular y no debemos enseñarle a usarlo eh, porque esto puede atentar contra su formación. No, mentira. El celular puede ser una herramienta poderosísima. Hay incluso metodologías que los docentes utilizamos. Una de ellas es el mobile learning, por ejemplo, o el blended, ¿no? Que nos puede ayudar mucho a utilizar muchas de las herramientas que tiene el celular, como la cámara, el audio, los videos, la conexión a internet, entre otras cosas, y puede servir pues para fortalecer la comunicación en la familia y también con la escuela, ¿no? Con esta escuela, nueva forma de escuela que tenemos, forma de educación que tenemos, ¿no? Y la otra es, en el uso de la tecnología también debes de poner límites a tus hijos. Eso lo uno lleva a lo otro, ¿no? El hecho de que le permitas usar el celular para que él pueda estudiar porque de repente no tiene computadora, o el hecho de que le permitas usar la computadora durante un periodo de tiempo para que pueda hacer sus clases, no quiere decir que le des carta libre para que él, eh, tú no lo puedas monitorear o ver qué está haciendo, ¿no? Y los jóvenes, adolescentes, los niños son muy, digamos, muy muy fáciles de poder distraerse con todo lo que conlleva una clase. Hasta las personas en este momento que nos están acompañando de repente en el Zoom están escuchándome y en paralelo están viendo el WhatsApp o están viendo el Facebook o de repente están viendo otras cosas o de repente están viendo cómo complementar la información que les estamos brindando ahora y es natural, ¿no? Entonces pasa también a nuestros hijos. Nuestros hijos no solo escuchan al docente, o no solo ven un video, también en paralelo están en el WhatsApp, están en el Facebook. Entonces, estas cosas que pueden evitarse cuando se estudia, se pueden controlar de manera responsable a través del correcto juego de roles y a través de la convivencia fortalecida, ¿no? Entonces, es importante todo lo que se ha dicho, todas estas diapositivas, espero que les hayan servido un poco. No, no son diapositivas que contienen, como verán, muchas letras, como se acostumbra a veces a hacer. Es importante que ustedes puedan imaginar toda la información que se les ha vertido y que puedan aprender desde sus experiencias mismas, ¿no? Ustedes en este momento están experimentando experiencias nuevas que muchos en el mundo no las han tenido nunca, ¿no? Porque no ha habido cuarentena en el Perú al menos por mucho tiempo, ¿no? Entonces la gente, el abuelo, ni siquiera el abuelo puede decir de que en sus tiempos ha habido una cuarentena como la que ha habido ahora, y eso nos tiene que fortalecer muchísimo porque estamos aprendiendo cosas que jamás han pasado juntos, ¿no? Entonces, lo más importante es eso, trabajar para fortalecer emociones, para fortalecer oportunidades de aprendizaje, para poder resolver cualquier conflicto que haya antes de que evolucione y nos convertamos en familias tóxicas, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Brian, esos puntos de vista que mencionas. De hecho, una de las cosas que buscamos nosotros aquí en Thunder con este tipo de webinars es ayudar a educar a las personas con un sentido humanista y con un sentido basado en la realidad. De hecho, cuando escuchaba la frase en las últimas 2 semanas, antes de la situación en la que ya nos encontramos ahora, sobre nada va a ser igual, ni siquiera ya literal, es una realidad. Muchas cosas Uh de la -huh. forma como en este momento pasábamos nuestra rutina han cambiado, porque ya inclusive nos aburre que todos los días sean lunes, cuando antes queríamos que todos los días lo fueran. Hoy en día eso, por la situación extrema en la que nos encontramos, está pasando. Y otra de las cosas que también veo como reflexión de todo lo que has mencionado en esta última parte, se resume en eso, ¿no? En controlarnos, en armar normas de convivencia, tal vez ese ejercicio que hacemos al inicio de clases en inicial, primaria, las profesoras con las normas de convivencia descritas en la pared o en algún lado de la casa, es lo que también nos ayudaría a nosotros a ser mejores ciudadanos, porque entenderás que eso a la larga también conlleva a que el niño recuerde este trance por el cual estamos pasando, los adolescentes, los jóvenes y sobre todo también las personas adultas,
encuentren nuevas formas o entornos de aprendizaje. De hecho, no sé si recordarás, cuando organizábamos eventos presenciales, pocas personas podían ir. Hoy en día es Sí. voluntad de tal vez a esta hora pueden estar viendo algún otro programa, pero están conectadas aquí con nosotros viendo este webinar. Bueno, algo puntual, tenemos acá algunas últimas preguntas que nos dejaron en el registro. ¿Cuáles serían las medidas para sobrellevar una situación de convivencia? Creo que aquí ya lo hemos compartido a detalle, fue una de las preguntas que nos dejó Leslie Linares. Otra de las preguntas que nos compartió Daniel Pozo es, eh, ¿cómo combatir la ansiedad en cuarentena? También hemos dado algunas pastillas sobre esto, quería mencionar igual. Daniel Pozo nos compartió esta pregunta. Luego tenemos, a ver, alguna más que vi por aquí que me pareció interesante. A ver, un momento, por favor. Ah, ya. ¿Alguna sesión para trabajar padres y alumnos? De hecho, muchas estrategias orientadas a la evidencia de aprendizaje en las tareas y actividades con las fichas que están dando los profesores, Brian. ¿De qué manera crees tú que el docente podría involucrar en un proyecto final o en un proyecto semanal esta medida? No sé cómo tomas tú esto o cuál consideras que sería el impacto el involucrar al padre en los proyectos que entreguen los estudiantes al finalizar un curso o al estar empezando. Bien, yo pienso que involucrar al padre es algo fundamental en esta nueva forma de poder construir el aprendizaje en los hijos. Y me di cuenta, porque aquí en donde estoy, justamente estoy acompañando un poco la educación de mis sobrinos, Ujú. eh, y cuando conversaba con sus padres, había actividades que teníamos que hacer que habían dejado los docentes, que eran dinámicas que ellos lo hacían con sus profesores y con sus compañeros, y que ahora lo tenían que hacer en familia, ¿no? Ok, Y lo hicimos en familia, y lo interesante fue que los padres sintieron esa reconexión, ¿no? Porque experimentaron algo que nunca habían hecho con ellos, y se sintió bien porque eso los acercó un poco a sus hijos, ¿no? Entonces es importante que no veamos solamente resolver un problema en matemáticas juntos o traducir un texto del inglés al español juntos, sino hacer que estos escenarios reales, que sean de actividades retadoras que nos dejan los docentes en las plataformas o a través de la educación de remota que están llevando, se traduzca en un producto tangible, que genere un cambio, una ruptura entre lo que había antes, que quizás era incompleto, sesgado, estereotipado, y que ahora compromete mucho al padre de familia. A mí me pasa mucho, y me pasaba antes de la cuarentena, de que en las escuelas de padre que hacíamos en los colegios, empezábamos con 10 padres, con 5 padres y terminábamos con 40, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el padre se da cuenta de que su rol es importante, se pasa la voz, y cuando ve cosas interesantes, pues se interesa mucho. Entonces, hay que decirle también al docente que no tenga miedo de comprometer al padre, pero que sí pueda construir la evaluación formativa de tal manera que no solo se mide el progreso del hijo para las nuevas cosas que está aprendiendo, sino de cómo ha mejorado su convivencia y su rol con los nuevos conocimientos que está aprendiendo, ¿no? Que es algo que no existía, pues, ¿no? claro. La escuela no te pide, no le pide productos a la familia, no le dice el profesor al padre, oye, ¿y aplicó proporciones, Pepito, en casa? ¿Pudo entender la deuda que ustedes tienen utilizando, ¿no? Porcentajes, o el tema financiero, ¿no? Eso no le dice digamos, el profesor al padre. Y a lo mucho lo que pasaba era en un cuaderno de control o en las tareas decían, ¿no? Practica lo que has aprendido ahora en casa, pero no es suficiente, pues, ¿no? Entonces, Perfecto. ahora es una gran oportunidad para poder conectar al padre, comprometerlo, y cuando salgamos de esta cuarentena y se vuelva la educación presencial, ya la educación no va a ser la misma, porque los padres habrán experimentado un gran tiempo de convivencia con sus hijos, de las tareas reales, que se comprometan propiamente con la familia, y esto va a ser un escenario que va a mejorar la educación. Y yo espero que Perfecto. la educación no se mejore en cifras solamente, como pasa, que siempre le explican, ¿no? Sino que mejore en calidad humana, ¿no? Esto va a generar que los hijos y los padres se reconecten, o finalmente se fragmente la familia y termine implosionando, ¿no? Y volviéndose una familia tóxica, que es lo que no se quiere, ¿no?
Perfecto, muchas gracias Brian por esa última reflexión. Hemos compartido temas relacionados a familia, terminamos en algo de pedagogía también, pero bueno, eso nos da pie también a ver el interés que tienen en estos otros temas. De hecho, por aquí hubo algunas personas que se conectaron ya cuando estaba empezada la presentación. Esto se va a subir por transmisión en vivo la próxima semana, el día lunes. Y bueno, los invitamos a que puedan abrir sus cámaras para hacer una toma general de todos los que estamos aquí participando. Pueden habilitar sus cámaras tal vez para poder vernos y hacer la última toma general de todas y todos los que han estado participando. Hola Luis, ¿qué tal? Mucho gusto. Saludos por donde estén. Los demás, si Leo, ¿qué desean, tal? pueden activar sus cámaras también, por favor, para poder hacer una foto final de la presentación. Muchas gracias por participar. Esperemos nos acompañen en los próximos webinars que vamos a estar grabando. Encantados de poder estar aquí compartiendo con ustedes desde la cuarentena, me imagino. Quédense en casa, bendiciones, éxitos y creo que aquí con Brian en otra oportunidad vamos a seguir compartiendo. Muchas gracias con todos, muchas gracias. Estamos en contacto. Por ahí están Muchas prendiendo las gracias. cámaras. Hasta luego, cuídense mucho. Hasta Buenas luego, noches. Brian. Nos vemos. Gracias, gracias. Gracias por conectarse Hasta para luego. este webinar. Gracias. Cuídense. Chao, chao. Gracias, Brian. Estamos en contacto. Gracias, Antonio. Más bien, a ti.